Buenas. Estábamos contando las historias del Califato de Córdoba y de lo que fue Al-Ándalus. Y eso fue uno de los picos de la civilización. Estábamos contando sus ensoñaciones, vamos a meternos por entre sus magias y sus prodigios. Estábamos mirando cómo se armó el Califato de Córdoba. Y el Califato de Córdoba llegó a ser uno de los momentos maravillosos de la civilización. Entonces estábamos viendo cómo se desprende toda la parte, una parte de los omeyas va a asentarse en España. El resto del Islam corre otras suertes y va a tener influencias persas y va a tener influencias mucho más adelante turcas. Pero este que queda en España es totalmente árabe. A diferencia de, digamos, del resto del mundo musulmán, donde se mezclan muchos pueblos y muchas influencias, este es el mundo árabe en lo que los árabes produjeron. Y esos son los omeyas, los que llegan en el 711. Entonces ellos van llegando a la península islámica y empiezan, ahí hay una, digamos, para que se produzca este reino, va a haber en un momento dado un enfrentamiento con los reinos cristianos que estaban en España desde antes de la llegada de los moros. Antes de la llegada de los españoles llaman moros a los árabes. Y por eso es que vienen todos los dichos de moros en la costa y todas esas cosas. Los españoles pues tienen muchísimo de árabes. Entonces resulta que había unos reinos cristianos en España, que eran los que habían quedado desde los tiempos del Imperio Romano, unos y otros que vienen del norte de los francos. Entonces ahí hay un mundo que se está formando, que es el mundo cristiano, y esos reinos están antes de la llegada de los moros, de los árabes. Esos reinos, muchos de ellos eran originalmente arianos, o sea, del arrianismo, que es una corriente del cristianismo distinta a la de Roma. Más adelante todos ellos se van a romanizar y van a formar parte de lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso vamos a ver eso qué es y qué tiene que ver con el cuento. Pero el asunto es que esos reinos están ahí. Entonces, esos reinos, en un momento dado, llega toda la invasión islámica desde la península, viene desde el norte de África, atraviesa Fez, Marruecos, y llega y se empieza a extender. Y empieza toda la dominación árabe, y va tomándose todo esto, hasta que va a llegar a un punto en que se va a establecer un límite entre los reinos cristianos que existían desde antes de la llegada de los árabes y el mundo árabe. Ese límite lo establece Carlos Martel cuando derrota en Poitiers el avance de los reinos islámicos sobre el continente europeo. Y esos avances son frenados por los Pirineos. Esto ya es en el 732. Entonces, en los Pirineos es donde los paran. Sí, los Pirineos, toda la historia que hemos visto de Pirene, la que Hércules había profanado y que ella se había ido a morir a las montañas de Pirene, a las montañas para no mostrar su deshonra, y que por ella se llaman los montes los Pirineos. Ahí paran la expansión musulmana por un lado, y por el otro lado los musulmanes no van más para arriba, porque más para arriba ya empieza el farío, y ellos son gente de tierra caliente, como diríamos acá. Entonces, resulta que ahí hay un punto donde paran la invasión, y ese punto se va a definir, ya digamos ya en la parte española, se va a definir un punto hasta donde llegan los árabes y donde empiezan los reinos cristianos. El punto que define el mundo árabe del mundo cristiano, en el punto donde se delimita hasta donde no pueden subir, eso se llama la marca de España. Entonces, es el límite que define el mundo musulmán del mundo cristiano. De ahí para arriba son los reinos cristianos. Va a haber dos grandes marcas, la marca de España y la marca de Austria. Pero la nuestra, es la marca de España. Obviamente, los que cuidan la marca son los marqueses. Y eso después va a quedar organizado en los sitios que cuidan la marca, en los condes, los condes que cuidan los condados, los duques que cuidan los ducados, y eso va a ser el esquema de la nobleza europea, según el territorio que a usted le toque cuidar, proteger o tener. Entonces ahí está la marca. Eso lo vamos a dejar durante el relato del mundo musulmán porque están ahí. Ahora, de ahí para adelante viene el mundo cristiano, pero dentro del mundo de Al-Ándalus hay cristianos, hay judíos y hay musulmanes, y ellos van a crear un clima político de tolerancia, un clima político que va a favorecer
el surgimiento de una gran, enorme, maravillosa civilización. La llegada de los omeyas a la península ibérica va a marcar un pico de civilización, y en sus mejores momentos en el siglo X, Córdoba va a ser una ciudad como la Alejandría de su tiempo, como la Atenas del siglo V antes de Cristo, como la Florencia del Renacimiento. Va a ser, hay momentos en que la civilización se faja, ¿no? Y se viene de maravillas, o sea, no todo es desolación, hay épocas verdaderamente brillantes, espléndidas en la historia. Y la época del Califato de Córdoba es uno de los picos más altos de la civilización humana en toda la era de los últimos tiempos de Occidente. Entonces, ellos van a estar allá y van a crear uno de estos climas donde es posible todo. Estos climas se hacen posibles por la tolerancia. Es lo primero que es necesario para que se desarrolle el pensamiento, porque donde hay intolerancia al pensamiento tiene cualquier cantidad de problemas. Entonces ellos desarrollan la tolerancia, tienen una profunda espiritualidad. La profunda espiritualidad que tienen está ligada a la tolerancia porque los tres se reconocen como las religiones del libro. Cristianos, musulmanes y judíos son pueblos del libro, son pueblos de la Biblia, de la Torá, del Corán. Entonces se reconocen como pueblos de un mismo Dios y se empiezan a respetar. Y se crea la Escuela de Traductores de Toledo. Y la Escuela de Traductores es donde se van a traducir una gran cantidad de textos que preservan toda la civilización que quedaba de la antigüedad. Entonces, digamos, ellos van a hacer una síntesis del saber de la antigüedad y van a crear una cantidad de saber nuevo. Van a desarrollar la medicina. Ellos no es que es bien interesante lo que hacen porque ellos no tienen esa dicotomía, esa división que mucho más adelante haría Occidente entre el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la espiritualidad. Porque el tipo de sociedades teocráticas que hubo en el resto del medioevo hacía que la ciencia no se pudiera desarrollar en Occidente sin entrar en contradicción con la fe. Entonces, durante mucho tiempo primó la fe y la ciencia quedó rezagada, y luego primó la ciencia y la fe quedó totalmente desacralizada. Esta gente logró las dos cosas: desarrollar un nivel científico muy importante sobre la base de una profunda espiritualidad en una visión integral del mundo. Entonces, por eso es que esta gente tenía los trasplantes de córnea, conocían la encefalitis, conocían las enfermedades, conocían un nivel de desarrollo en la medicina, en la cirugía. Los instrumentales médicos que hay en la Torre de la Calahorra uno no se los imagina, y era de la medicina de Avicenas. Y más adelante, ya en tiempos, en el siglo XI es cuando va a llegar Averroes con las traducciones de Aristóteles, y van a llegar con todos los saberes de la antigüedad. Y todo esto va a juntar un clima intelectual, poético, científico y espiritual sin precedentes en su tiempo. Entonces, en esta época, ellos son un pueblo mágico y un pueblo lleno de historias de amor. Entonces son las historias de amor que se cuentan en estas épocas, son absolutamente hermosas, porque cuentan de en Granada, digamos, los centros más importantes son Córdoba, que es como la capital del califato, y Granada. En Granada hay una sierra nevada que permanentemente está siempre cubierta por los copos de nieve. Entonces allá había una mujer mora, de la cual se va a enamorar profunda y perdidamente un califa. Y se va a enamorar de ella de la manera más impresionante. Y le dice que se vaya con él a Córdoba. Y ella le dice que ella no se puede ir con él a Córdoba, porque ella no puede vivir sin la nieve de las Sierras Nevadas de Granada. Entonces él le dice que si él es capaz de hacerle sentir la belleza y el esplendor de la nieve de las Sierras de Granada en Córdoba, que si ella se iría con él. Entonces ella le dice que si él es capaz de lograr ese milagro, ella lo haría. Entonces el hombre lo que hace es que siembra su gran palacio que se llama Medina al-Sahara. Y en Medina al-Sahara, él llena eso de azahares y azahares y azahares. Y el día que todos los azahares están totalmente florecidos, cuando eso está completamente hermoso, la lleva. Y los azahares florecidos, alrededor del esplendor y la magnificencia de Medina al-Sahara, la hacen sentir a ella la belleza de lo que había visto siempre desde su ventana en las sierras de Córdoba, en las sierras de Granada. Y entonces, cuando ella siente esa misma poesía,
en Córdoba, que tuvo toda su vida en Granada, decide apoyar y corresponder al amor del califa y vivir con él allá. Y lo que es hoy Medina al Sahara está enmarcado en el amor de ese califa y su mora que vio en los azares florecidos la poesía de lo que eran los copos de nieve de Granada. Y Granada se convierte en una ciudad de una belleza tan impresionante que tienen muchas leyendas acerca de la belleza de la ciudad. Una de las leyendas de cómo sería de hermosa, que no verla sería lo más triste que le pasara a alguien. Y alrededor de eso hay una leyenda que es la que vamos a ver después. La historia es que Granada es tan bella, tan hermosa, que hay una leyenda en la ciudad, que un ciego le pidió limosna a una señora, y la señora se quedó pensándolo, y entonces otro personaje le dice, dadle limosna, señora, que no hay infortunio más grande que el de ser ciego en Granada. Y claro, uno mira a Granada y uno dice, no, debe ser muy tenaz uno ser ciego acá, porque es demasiado hermosa. Porque está el Albaicín todo vestido de blanco, porque está la Alhambra, que es impresionante, y con la Alhambra empiezan las historias también de ellos, los mitos y las leyendas. Cuentan que uno del rey Aben Habuz, rey de Granada, quería descansar ya en la vejez, porque había sido un príncipe que había conquistado grandes territorios y ya quería estar fuera de los peligros de la guerra. Entonces él tomó todas las precauciones para poder estar tranquilo y se fue en ese momento a la Alhambra y buscó un consejero que le ayudara a fortalecer las posesiones y todo eso y a buscar un sitio donde pudiera estar en paz. Pero resulta que los asedios de la época hacían muy difícil que él estuviera en paz y buscó un gran astrólogo. Y uno de los más majestuosos y de los más sabios, un tipo que tenía la barba hasta la cintura, que tenía unos ojos penetrantes, una inteligencia sobrehumana, era grave, majestuoso, era más tenaz que cualquier mulada de Granada. Este personaje, mejor dicho, era el tremendo. Entonces este personaje llega y lo ve afligido y empieza a contarle de toda la sabiduría que él ha conocido en Egipto. Y él ha visto que en Egipto había esfinges como la figura de un carnero y encima la de un gallo que giraban alrededor como de una veleta, y que eso le sugería a la gente que si había amenaza de invasión giraban en la dirección en la que estaba el enemigo y el gallo cantaba. Entonces los habitantes de Borsa podían tener tiempo para poderse preparar en el momento en que llegaran cualquier tipo de amenaza de los enemigos. Entonces empieza a sugerirle cómo es que va a hacer esto. Y empieza a contarle de las orillas del Nilo, del misterioso país, de las piedras que había dentro, de lo que pasaba en el interior de las pirámides. Bueno, le eché un montón de cuentos. Y con un pedazo de piedra de esas y con un montón de historias y de magias y de sortilegios y de encantamientos, este personaje va a crear una especie sobre una de las torres. Va a crear, haga de cuenta, como un simulador, como un juego de video hoy día. Era como un campo, era como una especie de ajedrez donde se veía si los enemigos venían o no. Y había una flecha mágica, un talismán. Si él quería que los enemigos se destrozaran entre sí, tenía que tocar, se vencieran entre sí, tenía que tocar la punta de la flecha. Pero si quería que se destruyeran totalmente, tenía que tocar completamente la parte de la flecha.
y según el toque que le hiciera la flecha, pasaba eso en la realidad de la batalla afuera de la fortaleza. Entonces de esa manera siempre pudo defenderla sin necesidad de alarmar a todos sus habitantes. Y entonces el astrólogo al principio, que era un gran filósofo y todo al principio, no aceptó todas las atenciones y dijo que no, más bien él se quedaba en una cueva. Entonces, bueno, se quedó en una cueva, no aceptaba las atenciones, pero luego ya hizo que la cueva se la llenaran de tapetes persas traídos de Isfahán, que son los tapetes más magníficos que hay, porque son los que se pueden ver como cristalinos toda la espiritualidad de esos pueblos. Y fue y se hizo trajer danzarinas. Mejor dicho, uno decía, oiga, pero para ser un hombre tan ermitaño era bastante sibarita este señor. Y la cueva la vuelve un palacio buenísimo y digamos, cada vez va cosechando más riquezas, diciendo que no las necesita, dándole el talismán de protección al rey para Granada, para la Alhambra. Un día se indica la presencia del peligro. Los hombres de él van a verlos y el peligro, no aparece ningún soldado, nada. Solo aparece una hermosa mujer, una princesa, hija de un godo, ataviada con ropas muy lujosas, lo que indica que es de un alto linaje. Y entonces la toman prisionera y la llevan allá. Y cuando la llevan allá, él se enamora profundamente de la princesa y el astrólogo le advierte. El rey se enamora de la princesa y el astrólogo le advierte: esa es una hechicera, déjemela a mí porque yo sé cómo lidiar con las hechiceras. Además, lo particular de esto es que en los cuentos cristianos, las moras son hechiceras, mujeres de magia, suertes y encantamientos misteriosos que pueden enloquecer a un hombre. En los cuentos árabes, las cristianas son hechiceras, mujeres de sortilegios que pueden enloquecer a un hombre. Entonces, esta era una cristiana, hija de un príncipe godo, y el rey la lleva y ella toca una lira de plata. Una arpa de plata, una lira, y entonces ella toca la lira y eso todo el mundo se emboba, y el rey se emboba. Entonces el astrólogo le dijo: pilas con esa mujer porque esa es una hechicera y esa lo coge y le da sopa y seco. Mejor dicho, lo pone aquí a comer de la mano, le digo. Déjemela a mí porque yo sé cómo lidiar con hechiceras peligrosas. ¿Cómo le voy a dejar? No es que es una preciosura y entonces se la lleva. No, el tipo se vuelve loco, se dedica a tratar a despilfarrar el tesoro, mejor dicho, no haya cómo complacerla. Y a cambio de todo lo que el rey le da, que le promete el cielo y la tierra, ella toca el arpa, toca la lira y le pone una sonrisa enigmática y a ver. Y el hombre enloquecido. Entonces hay un momento en que él siente que no sabe qué más hacer. Y hace rato que le están diciendo que pilas, que mejor dicho que ella lo está enloqueciendo y tampoco es que lo esté amando, simplemente lo está enloqueciendo. Entonces él se le ocurre ya la máxima de las locuras ya llevado y le dice al hechicero que quiere un reino invisible donde estar con su amada. Y el hechicero le dice: bueno, yo le hago un reino invisible. Entonces dice: yo le hago unos encantamientos que conocí desde tiempos de Babilonia y todo eso. Le hago unos encantamientos en los cuales usted y ella quedan metidos en un reino invisible y ahí pueden estar. Pero la primera bestia, la carga de la primera bestia que atraviese la puerta del reino invisible es para mí. Esa es su promesa. Listo, no hay problema, hágale. Entonces empiezan a hacer el reino invisible mediante palabras, encantamientos y hechizos. Y el primer caballo que atraviesa la puerta del reino invisible es el de ella. Entonces el astrólogo le dice al rey: acuérdese de la promesa. No, pero ¿cómo así? Perro del desierto, le dice, ¿cómo le ocurre? Después de que le decía sabio, filósofo, astrólogo tremendo, ahora le dice perro. ¿Cómo le ocurre que yo le voy a dar a mi princesa? No, eso no faltaba más. Su palabra es palabra, le digo. Y usted prometió eso. Dice: pero entonces, ¿para qué me hizo el encantamiento si me toca darle la princesa? Entonces, cuando el astrólogo se da cuenta que el rey no va a cumplir su palabra, toma a la princesa con el caballo, pronuncia las palabras mágicas y se vuelve invisible y se va con todo y talismán. Y después ya las invasiones asolarán los castillos y ya después las fortalezas no se van a poder defender y el rey queda totalmente desconcertado porque la avaricia de ambos los llevó a la perdición y a él lo deja en la soledad, y la locura de la hechicera efectivamente prácticamente acabó con el reino. Dicen que debajo de la fortaleza de la Alhambra, si uno se queda realmente silencioso y escucha con atención, se puede todavía
escuchar la lira de plata de la hermosa princesa Goda, con la que se quedó el hechicero. Dicen que el hechicero y la princesa, que el astrólogo y la princesa aún viven bajo la montaña de la torre donde está edificada la Alhambra, y que la lira se escucha en los tiempos en que el silencio interior lo permite. Estas historias van contando la manera como ellos concebían la magia y cómo concebían los amores. Todo esto está salpicado de historias de amor, y de las historias de amor que se recuerdan son las historias de las tres princesas moras. La historia empieza cuando un rey moro se enamora de una cristiana y la lleva a su reino, y la cristiana finalmente termina adoptando su fe y le va a dar 3 princesas. La cristiana llega ya con su ama de llaves, y la Khadija, que es el ama de llaves, y las 3 princesas nacen y son muy bonitas, y hay un presagio que dice que cuando las princesas vayan a estar en edad de casarse, se van a requerir medidas especiales. Entonces las 3 princesas van creciendo. Para eso, como está advertido, entonces va y las mete en un castillo para que allí puedan estar protegidas de cualquier cosa que les va a pasar. Entonces las lleva para un castillo Salobreña, y allá las va a tener rodeadas y aisladas para que no les vaya a pasar nada de aquella predicción que se habla. Esas 3 princesas, de ellas la menor se llama Zoraida, y ese nombre es el que tenemos que tener en cuenta para todo lo que les va a pasar. Entonces las 3 princesas, las 3 morillas que estaban allá, van a tener toda una historia, van a vivir, van a estar contentas y todo eso. Y un día, cuando las van a trasladar, porque ya se hicieron grandes, las van a trasladar, y entonces en el traslado impiden que las miren. Corren a todo el mundo para que nadie las mire, pero eso con las princesas no es posible. Alguien las va a mirar, y ahí vamos a entrar a cumplir la vieja predicción de las 3 princesas, de las 3 morillas que se van a enamorar. Las princesas inicialmente estaban en Salobreña, y Salobreña queda junto al mar. Y cuando quedan junto al mar fue que vieron desembarcar de unos barcos que llegaban a la costa 3 espléndidos caballeros que, a pesar de que estaban en cadenas hechos prisioneros porque eran cristianos, eran hermosos y no perdían ni el porte ni la dignidad, y quedaron muy impresionadas por ellos. Entonces inmediatamente la niñera siente el presentimiento de la antigua predicción. Le advierte al rey. El rey las hace llevar de Salobreña a la Alhambra, para que en la Alhambra estén protegidas. Entonces, en el viaje, el rey pide que nadie esté por ahí, porque no pueden mirarlas. Pero eso no se puede cumplir, bajo orden de muerte, pues que el que esté por ahí lo matan. Entonces, cuando se las llevan, están de regreso en ese momento los caballeros prisioneros. Entonces, como ellos las ven, entonces en el momento en que los caballeros están ahí, dicen que ellos deben morir porque ellos no podían estar en ese viaje, y ellas imploran y suplican por la vida de los 3 caballeros, y los soldados le advierten al rey que esos 3 caballeros eran valientes guerreros y que habían dado una pelea digna y honorable antes de ser tomados prisioneros, y que por eso mismo se debía respetar el honor y la vida de ellos. Entonces, por esa razón, el rey, que ya tenía afuera la cimitarra para acabar con ellos, por eso y por la súplica de las 3 princesas, el rey decide no matarlos. Entonces, entre la confusión y la cosa, se levanta el velo, el chador, el velo de las 3 princesas, por el viento, y los 3 caballeros
ven los rostros de las 3 moras. En esa época, advierten las leyendas, era muy común el amor a primera vista, y de una sola corredura de velo podía surgir un ardiente y apasionado amor. Entonces los 3 caballeros se enamoran de las 3 princesas con solo ver cómo se descorría el velo de su rostro en medio del viento de aquella situación, y ellas se enamoran de los caballeros. Entonces ahí no hay nada que hacer, los 3 se enamoran, cada uno se enamora de una princesa y ella se enamora cada una de un caballero. Las princesas cada una tiene un carácter muy distinto. La mayor es una mujer muy osada, la segunda es una mujer contemplativa pero valiente, y la pequeña es una mujer tímida y muy aferrada a sus, digamos, como a lo suyo, a su casa. Entonces resulta que, bueno, sigue el viaje, llegan todos a la Alhambra, llegan ellas y al rato llegan los prisioneros, y por la noche los prisioneros empiezan a tocar la guitarra, y en la guitarra ellas se dan cuenta que les están cantando canciones de amor a ellas. Entonces ellas empiezan a darles un mensaje velado que les mandan al mediodía, cuando Zoraida tocaba el laúd, y Zoraida les decía: la rosa que se oculta tras la pantalla de hojas, la rosa está oculta tras la pantalla de hojas, pero la canción del ruiseñor perfora la armadura. Entonces con eso les cuenta que los están oyendo y que todo bien. Entonces empieza a fraguarse la fuga, las princesas van a huir con los prisioneros, y la nana Cadilla es la que va a permitir y a huir con ellas, obviamente. Entonces se fragua toda la fuga, y en el momento en que van a salir, las 2 princesas grandes se van, y la chiquita Zoraida se muere del susto y se queda, y se muere de la tristeza de dejar a su padre. Ella no se atreve a dejar a su padre, y no sale. El que se enamoró de Zoraida queda preso de la desolación, de la desesperación, pero ya no puede hacer nada, porque no hay tiempo, y se van todos. Entonces la historia hace que el nombre de las otras 2 princesas se olvide para protegerlas, porque ellas se van con los caballeros y van a vivir su vida en los reinos cristianos. Zoraida se queda mirando por la ventana hacia Córdoba, el lugar donde ellos huyeron, porque estos los persiguen, y ya cuando llegan a los escarpados caminos de Córdoba, se les pierden a los perseguidores, y allá van a realizar su amor las princesas y los caballeros. Pero Zoraida se queda sola, mirando por la ventana hacia donde queda Córdoba. Se arrepiente de no haberse ido, se queda allá el resto del tiempo, va a morir de melancolía y de tristeza. Y hoy por hoy, cuando en el mundo árabe se quiere hablar de un amor sin esperanza, de un amor que refleje la tristeza, digamos, la manera como la historia la rescata a ella, es que ella se vuelve como una especie de símbolo de los que aman sin ser correspondidos, o de los que han dejado perder un amor, o de los que están desolados por una honda pena de amor. Entonces, cuando eso pasa en los afligidos corazones, se invoca el nombre de Zoraida, por la princesa que desde las ventanas de la Alhambra miraba a lo lejos Córdoba, donde sus hermanas habían ido a realizar un amor que ella no tuvo la fuerza para seguir en el momento en que había llamado a su puerta. Y así son las historias de los amores moros. Y estas son historias que se van entretejiendo con un mundo intelectual magnífico, con un sentido de lo sagrado y la divinidad. Aquí viene el conocimiento de los sufis que venían del antiguo Irán y que hablaban del amor como una forma del conocimiento, y que están consagrados a la música y a la danza, y encuentran en la experiencia de la música y la danza la forma de comunicación con Alá, que se hicieron musulmanes en tiempos del Islam. Su existencia es muy anterior, que son los que hablan del corazón y del cerebro como dos unidades que deben estar selladas por el afecto, que son los que dicen que el amor es una forma de conocimiento más profunda que cualquier otra, que lo que une no verbalmente a las madres con los hijos es el amor con el que se han criado, que cuando 2 personas se enamoran tiñen la realidad de una alquimia que le da otro color a la vida. Son estos personajes que desarrollan una profunda sabiduría alrededor del amor, porque dicen que el ser humano es afectivo mucho antes de ser racional, que lo primero que necesita un ser humano al nacer es el amor, y que es alrededor del amor que va a tejerse su vida. Entonces, en un momento dado, en Córdoba están los sufis, en Córdoba están los judíos sefarditas, y entre los judíos sefarditas está Maimónides, el gran filósofo.
de la cosecha de los árabes está Averroes, de los sufis Al-Ibrahim, y en tiempos de Alfonso X el Sabio, la Universidad de Murcia va a contener las lenguas y los saberes de todos los pueblos, y se hablará el árabe y el latín, y se hablará el yiddish, y todos los idiomas son posibles. Y es cuando surgen las escuelas de los traductores, digamos, el clima que se va a generar acá es lo que permite que se preserve una gran cantidad de conocimiento. Esto tiene épocas discontinuas, porque la época de mayor unidad y de mayor esplendor es toda la época omeya, pero luego los omeyas van a ser invadidos por los reinos almorávides y almohades, que son berberiscos, que vienen del norte del África. Cuando llegan estos, se van a presentar profundas divisiones internas y se van a fragmentar los reinos árabes. La fragmentación de los reinos árabes es lo que se conoce como el periodo de los taifas, que eso ya es el siglo XI y XII. Sin embargo, aún en tiempos de los taifas es que está produciendo su magnificencia Averroes. Entonces, digamos, el esplendor no se pierde, pero hay épocas de gran unidad en la fe y en todo, como el periodo Omeya, y hay épocas de invasiones como los almorávides y los almohades, y hay épocas de fragmentación como ya la última parte de los taifas. Entre las diferentes, digamos, intrínculos políticos que va a suceder entre las invasiones y entre las mismas querellas entre ellos, de todas maneras el esplendor se mantiene durante mucho tiempo. Hay reinos cristianos aquí dentro, digamos, hay cristianos al interior de este mundo. Está la marca, sí, y de ahí para allá están los reinos cristianos, pero aquí también viven cristianos, y Alfonso X el Sabio es cristiano. Entonces, lo más curioso es que lo que va a caracterizar este periodo, este largo periodo de esplendor, es la tolerancia. Es la posibilidad de compartir el conocimiento, y esa tolerancia es la que va a producir un nivel de desarrollo tan alto en esta sociedad, porque es capaz de generar el aporte de cada uno de ellos. La eximia intelectualidad judía sefardita, que venía con todo el saber ancestral de ese pueblo. La sabiduría de los árabes, que venían protagonizando el mundo de su tiempo. Toda la profundidad del espíritu de los sufis, que venían desde el antiguo Irán. Entonces todo eso va dando un espectro de lo sagrado, que es esencial a la hora de confrontar las tesis sobre cada uno de lo que consideran lo sagrado. Apuntan a lo mismo, hacia un sentido de la comprensión, del amor, del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, esto multiplica los saberes, los hace cada vez más eximios, empieza a crear todas estas escuelas intelectuales, toda esta cantidad de florecimiento, y esto se convierte en uno de los grandes picos de civilización en la historia. En el siglo X era cuando decíamos que esto tenía alumbrado público, 1 millón de habitantes. Llegó a tener tanto como llegó a tener Roma en sus mejores tiempos, llegó a tener Córdoba. Y Córdoba es una síntesis de todos los conocimientos. Dicen que sin todo lo que se consiguió y se acumuló en Córdoba, no hubiera habido el Renacimiento, porque las bases espirituales, las bases artísticas y estéticas del Renacimiento se empiezan a dar en Córdoba. Y con todo este concepto que tiene el mundo árabe de la arquitectura, porque se habla de eso, es una vieja tradición, que se habla de un pueblo que era tan longevo, que las casas se morían antes que ellos, entonces terminaban viviendo en unas casas derrumbadas simplemente porque la vida era muy larga. Entonces decidieron hacer casas que fueran lo suficientemente estructuradas y maravillosas para vivir su longevidad, y crearon los grandes arcos y crearon las grandes murallas con los jardines y las fuentes interiores. Entonces toda esta arquitectura, el conocimiento de la medicina que viene de Oriente, que viene de la India, que viene de Persia, que viene todo eso a través de lo que va a ser la sabiduría de Avicenas, el sentido de lo sagrado, la profunda espiritualidad, todo esto va a crear un reino magnífico que durante mucho tiempo va a ser la historia de España. Lo que se llama el medioevo en la Europa occidental, en España es el tiempo de los califas. Y es ahí cuando se van formando las bases del idioma, entre el latín y el árabe. Entonces por eso es que nosotros tenemos 3000 vocablos árabes en el español. Y por eso es que nosotros no decimos blue ni bleu, sino azul. Y no decimos sucre ni sugar, sino azúcar. Nosotros decimos todo lo que tiene al, para un día que estén, digamos, desocupados, pónganse a ver todo lo que tiene al en español, para guardar las cosas en la alacena, almacenar el agua en el aljibe, ¿sí?
y comer almojábanas y todo esto. Ellos, por ejemplo, tenían estos jugos que le ponían leche y los llamaban sorbetes, por ejemplo. Todas las cosas, muchísimas cosas de la vida cotidiana, las almojábanas que uno se come, son de toda esta época. Ellos tenían una masa que se hacía con garbanzo y que se hacía con otras cosas, y entonces más adelante los cristianos la llamaban la masa mora, pues que es la mazamorra, y puede ser mazamorra chiquita si quiere. Entonces, si usted pone a mirar la cantidad de influencia árabe que hay en nosotros, pues basta mirar los rasgos de la calle de la gente en la calle. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchos rasgos moros que son de todos estos tiempos? Entonces, esto es una influencia importante, definitiva, y que va a dejar toda una huella duradera que se ve actualmente en Córdoba, en Granada, en Sevilla. Mientras tanto, en el resto de Europa estaban pasando otras cosas. Ay, primita mía, muero por esta. Yo quiero verte, ya no te veo, hacerte. Ay, yo no quiero perderte, no. Ay, quiero perderte, que tú me llevas atraído por un camino sin verde, que de este sueño no me despierto sin tu cariño. Ay, no me despierto sin tu cariño. Mientras todo esto estaba pasando, el Al-Ándalus, mientras todos estos esplendores estaban viviendo en una civilización tan sofisticada, tan refinada y tan equilibrada entre el espíritu y la tecnología. Habíamos hablado de cómo los pueblos que hoy tienen la tecnología no tienen la profundidad espiritual, y los pueblos que hoy tienen la profundidad espiritual no tienen la tecnología, porque se presentaron disociaciones muy fuertes después entre el desarrollo de la ciencia y el sentido sagrado de la vida. Y una y otras, cuando primaron, excluyeron a la siguiente. Toda esa dicotomía que se produce en Occidente no se va a producir en el mundo de Andalucía, porque al contrario era sobre el marco de la espiritualidad que se reconocía el avance de la ciencia, y la ciencia era una de las muchas manifestaciones de la divinidad y de la grandeza de Alá. Entonces, por eso ellos conocen secretos de los que hoy carecemos, equilibrios que hoy no tenemos, el secreto de la tolerancia, el equilibrio entre el espíritu y el desarrollo, la combinación con la poesía, la profunda apreciación por las culturas de todos los pueblos en ellos contenidos, hacían que estos reinos fueran puntos maravillosos en los umbrales de la historia humana de las civilizaciones. Mientras tanto, en la Europa occidental, eso se había vuelto una locura de todos los pueblos vándalos, los suevos, todos estos pueblos asolando Europa, convirtiendo esto en un lugar completamente caótico. Entonces, el mínimo punto de unidad que va a surgir en Europa va a quedar de la siguiente manera. Los reinos lombardos intentan atacar al papado en Roma. Entonces, Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, defiende al papa del ataque de los reinos lombardos. Al defenderlo logra eludirlos, logra derrotarlos. Y su hijo, Carlomagno, va a hacer el siguiente pacto con el Papa. Carlomagno le va a decir al Papa que esos reinos que les quitaron a los lombardos defendiendo al papado van a ser ahora del Papa y se van a llamar el Patrimonio de San Pedro y van a ser un reino temporal. Y a cambio de eso, el Papa nombra a Carlomagno emperador. Y ellos fundan sobre esta alianza lo que se conocerá como el Sacro Imperio Romano Germánico, porque se hace sobre Roma, se hace con los reinos germanos. En ese momento, cuando a Carlomagno lo nombran emperador, estamos en el año 800, inmediatamente se produce una ruptura con Bizancio, porque no es que Bizancio era la heredera de la Roma de Oriente y eso tenía el emperador de Bizancio. Entonces, si usted nombra un emperador en Roma, usted está desconociendo al emperador de Bizancio, y eso es serio. Y ahí se produce una ruptura entre las dos iglesias también y entre los dos poderes. Y ahí al mismo tiempo la iglesia empieza a tener un poder terrenal,
cosa que nunca antes había tenido, porque precisamente lo que decían en la época de los bárbaros era que lo que Cristo custodiaba no lo destruía el bárbaro, porque su reino no era de este mundo. Y el aval que tuvo el cristianismo a la caída del Imperio Romano era que era capaz de producir una nueva idea, que era un reino espiritual, que estaba más allá de todas las contingencias del mundo material, porque no era de este mundo. Pues a partir de Carlomagno el reino se vuelve de este mundo, porque empiezan a llegar los territorios para los papas. Entonces, para sostener esos territorios empezarán los diezmos y las indulgencias, y van a crearse los estados papales. Ese es el origen de los estados, y ese es el origen de posesiones materiales, grandes posesiones materiales que van a tener en ese momento la iglesia y que antes no podía tener porque precisamente su reino no era de este mundo. Mucho más adelante, muchos siglos después, por este pacto es que va a surgir la reforma y la ruptura con la iglesia protestante, porque los protestantes dirán que un reino material no es concebible y que las indulgencias no podrían ser aceptadas, y eso es lo que Lutero, que es alemán de estos reinos del Sacro Imperio, va a protestar contra eso, de manera tal que va a quedar protestante y se va a romper las iglesias. Hemos dicho, de este pacto salen las rupturas de las iglesias, con Oriente y mucho tiempo más adelante con los protestantes. Pero este pacto, que le da tierras al papado, es el que conserva una mínima unidad en Europa. Sin este pacto, sin el Sacro Imperio Romano Germánico, Europa se hubiera disuelto entre las invasiones bárbaras y probablemente nunca hubiera aguantado lo suficiente para poder conocer el Renacimiento. Hoy por hoy, el edificio más importante de la Unión Europea en Bruselas, que es de un tamaño descomunal y tiene rutas de ascensores como hay rutas de metros, que es una cosa que uno no se imagina, se llama Carlomagno. Por eso, porque la unidad de Europa se fundamenta en este pacto entre Carlomagno y el Papa. Entonces, las tierras las dividen en las tierras centrales, que son los condados. El que cuida las tierras centrales es el conde. A las orillas están los ducados. El que cuida los ducados es el duque. Y en las finales, ya digamos en la pura periferia, está la marca. Y el que cuida la marca es el marqués. Y de ahí sale la nobleza. El duque, el conde, el marqués es el que cuida el territorio que Carlomagno ha definido de esa manera. Entonces, los límites del Sacro Imperio Romano Germánico están dados por dos marcas, la marca de España y la marca de Austria. Y ahí es donde, digamos, son los confines del reino. Entonces, la parte cristiana de nuestra historia está enmarcada dentro del mundo de Carlomagno. Viene de los reinos francos, que proceden del norte de Francia, y hace que pueblos como los catalanes tengan mucho más que ver con los francos que con los españoles, y que pueblos como los vascos estén contenidos dentro de los reinos cristianos que están más allá de la marca. Entonces, al otro lado del mundo musulmán se está creando el mundo del Sacro Imperio Romano Germánico y se está consolidando la mínima unidad europea que permite que el continente exista como tal. No existiría Unión Europea ni nada de eso si esto no hubiera existido, porque si no desaparecen entre todas las invasiones y entre toda la cantidad de avatares que sufrió Europa en esa época. Esto es lo que va a dar la seguridad, digamos. Aquí hay un marco de seguridad y de protección donde se ponen de acuerdo en la jerarquía entre el Papa y el Emperador. Y por eso juntan los dos poderes, el poder terrenal y el poder espiritual. Y se llama Sacro Imperio Romano Germánico porque ahí juntan todo lo que están necesitando unir, el poder terrenal, el poder espiritual, los reinos romanos con los reinos germanos, porque hace mucho tiempo, desde que el imperio decayó, los germanos han ido tomando lo que antes fue Roma y la fueron germanizando. Entonces, esos pueblos se van a encontrar, ninguna de las alianzas que se van a dar en el siglo XX son gratuitas, todas vienen de atrás. Romanos y germanos van a gobernar juntos, y es contra estos reinos que vienen de Carlomagno, que se acercan hasta la marca, que estos reinos van a tratar de sacar a los moros de toda la península ibérica. En esa sacada, esa guerra, se va a llamar la Reconquista, porque como esos reinos antes de ser moros eran cristianos, entonces van a llamar la Reconquista, y aquí va a haber una guerra tenaz que va a terminar con la expulsión de los moros y el fin de Al-Ándalus y con la expulsión de los judíos sefarditas. Esta historia va a estar enmarcada por don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, el Cid Campeador,
Entonces las historias del cantar del Meo Cid y de su amada doña Jimena y de todas las convulsiones que se van a producir en este enfrentamiento son los que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las hipnóticas tierras de Granada, de las azahares de Alzahara Medina, de los amores de las tres princesas, de la tristeza de Zoraida, del embrujo del astrólogo y de la ambición del rey y de la lira que aún suena bajo la torre de la montaña donde está edificada la Alhambra, enemigo, y el gallo cantaba. Entonces los habitantes de Borsa podían tener tiempo para poderse preparar en el momento en que llegaran cualquier tipo de amenaza de los enemigos. Entonces empieza a sugerirle cómo es que va a hacer esto. Y empieza a contarle de las orillas del Nilo, del misterioso país, de las piedras que había dentro, de lo que pasaba en el interior de las pirámides. Bueno, le eché un montón de cuentos. Y con un pedazo de piedra de esas y con un montón de historias y de magias y de sortilegios y de encantamientos, este personaje va a crear una especie de, sobre una de las torres, va a crear, como haga de cuenta, como un simulador, como un juego de video hoy día. Era como un campo, era como una especie de ajedrez donde se veía si los enemigos venían o no. Y había una flecha mágica, un talismán. Si él quería que los enemigos se destrozaran entre sí, tenía que tocar, se vencieran entre sí, tenía que tocar la punta de la flecha. Pero si quería que se destruyeran totalmente, tenía que tocar completamente la parte de la flecha. Y según el toque que él le hiciera a la flecha, pasaba eso en la realidad de la batalla afuera de la fortaleza. Entonces, de esa manera, siempre pudo defenderla sin necesidad de alarmar a todos sus habitantes. Y entonces el astrólogo al principio, que era un gran filósofo y todo al principio, no aceptó todas las atenciones y dijo que no, más bien él se quedaba en una cueva. Entonces, bueno, se quedó en una cueva, no aceptaba las atenciones, pero luego ya hizo que la cueva se la llenaran de tapetes persas traídos de Isfahán, que son los tapetes más magníficos que hay, porque son los que se pueden ver como cristalinos toda la espiritualidad de esos pueblos. Y fue y se hizo trajer danzarinas. Mejor dicho, uno decía, oiga, pero para ser un hombre tan ermitaño era bastante sibarita este señor. Y la cueva la vuelve un palacio buenísimo y digamos, cada vez va cosechando más riquezas, diciendo que no las necesita, dándole el talismán de protección al rey para Granada, para la Alhambra. Un día se indica la presencia del peligro. Los hombres de él van a verlos y el peligro, no aparece ningún soldado, nada. Solo aparece una hermosa mujer, una princesa, hija de un godo, ataviada con ropas muy lujosas, lo que indica que es de un alto linaje. Y entonces la toman prisionera y la llevan allá. Y cuando la llevan allá, él se enamora profundamente de la princesa y el astrólogo le advierte. El rey se enamora de la princesa y el astrólogo le advierte: esa es una hechicera, déjemela a mí porque yo sé cómo lidiar con las hechiceras. Además, lo particular de esto es que en los cuentos cristianos, las moras son hechiceras, mujeres de magia, suertes y encantamientos misteriosos que pueden enloquecer a un hombre. En los cuentos árabes, las cristianas son hechiceras, mujeres de sortilegios que pueden enloquecer a un hombre. Entonces, esta era una cristiana, hija de un príncipe godo, y el rey la lleva y ella toca una lira de plata. Una arpa de plata, una lira, y entonces ella toca la lira y eso todo el mundo se emboba, y el rey se emboba. Entonces el astrólogo le dijo: pilas con esa mujer porque esa es una hechicera y esa lo coge y le da sopa y seco. Mejor dicho, lo pone aquí a comer de la mano, le digo. Déjemela a mí porque yo sé cómo lidiar con hechiceras peligrosas. ¿Cómo le voy a dejar? No es que es una preciosura y entonces se la lleva. No, el tipo se vuelve loco, se dedica a tratar a despilfarrar el tesoro, mejor dicho, no haya cómo complacerla. Y a cambio de todo lo que el rey le da, que le promete el cielo y la tierra, ella toca el arpa, toca la lira,
y le pone una sonrisa enigmática y a ver, y el hombre enloquecido. Entonces hay un momento en que él siente que no sabe qué más hacer. Y hace rato que le están diciendo que pilas, que mejor dicho que ella lo está enloqueciendo y tampoco es que lo esté amando, simplemente lo está enloqueciendo. Entonces él se le ocurre ya la máxima de las locuras ya llevado y le dice al hechicero que quiere un reino invisible donde estar con su amada. Y el hechicero le dice, bueno, yo le hago un reino invisible. Entonces dice, yo le hago unos encantamientos que conocí de tiempos de Babilonia y todo eso. Le hago unos encantamientos en los cuales usted y ella, usted quedan metidos en un reino invisible. Y ahí pueden estar. Pero, buenas, estábamos contando las historias del califato de Córdoba y de lo que fue Al-Ándalus. Y eso fue uno de los picos de la civilización. Estábamos contando sus ensoñaciones, vamos a meternos por entre sus magias y sus prodigios. Estábamos mirando cómo se armó el califato de Córdoba. Y el califato de Córdoba llegó a ser uno de los momentos maravillosos de la civilización. Entonces estábamos viendo cómo se desprende toda la parte, una parte de los omeyas va a asentarse en España. El resto del Islam corre otras suertes y va a tener influencias persas y va a tener influencias mucho más adelante turcas. Pero este que queda en España es totalmente árabe. A diferencia digamos, del resto del mundo musulmán, donde se mezclan muchos pueblos y muchas influencias, este es el mundo árabe en lo que los árabes produjeron. Y esos son los omeyas, los que llegan en el 711. Entonces ellos van llegando a la península islámica y empiezan, ahí hay una, digamos, para que se produzca este reino, va a haber en un momento dado un enfrentamiento con los reinos cristianos que estaban en España desde antes de la llegada de los moros. Antes de la llegada de los españoles llaman moros a los árabes. Y por eso es que vienen todos los dichos de moros en la costa y todas esas cosas. Los españoles pues tienen muchísimo de árabes. Entonces resulta que había unos reinos cristianos en España, que eran los que habían quedado desde los tiempos del Imperio Romano, unos, y otros que vienen del norte de los francos. Entonces ahí hay un mundo que se está formando, que es el mundo cristiano, y esos reinos están antes de la llegada de los moros, de los árabes. Esos reinos, muchos de ellos eran originalmente arianos, o sea, del arrianismo, que es una corriente del cristianismo distinta a la de Roma. Más adelante todos ellos se van a romanizar y van a formar parte de lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso vamos a ver eso qué es y qué tiene que ver con el cuento. Pero el asunto es que esos reinos están ahí. Entonces, esos reinos, en un momento dado, llega toda la invasión islámica desde la península, viene desde el norte de África, atraviesa Fez, Marruecos, y llega y se empieza a extender. Y empieza toda la dominación árabe, y va tomándose todo esto, hasta que va a llegar a un punto en que se va a establecer un límite entre los reinos cristianos que existían desde antes de la llegada de los árabes y el mundo árabe. Ese límite lo establece Carlos Martel cuando derrota en Poitiers el avance de los reinos islámicos sobre el continente europeo. Y esos avances son frenados por los Pirineos. Esto ya es en el 732. Entonces, en los Pirineos es donde los paran. Sí, los Pirineos, toda la historia que hemos visto de Pirene, la que Hércules había profanado y que ella se había ido a morir a las montañas de Pirene, a las montañas para no mostrar su deshonra, y que por ella se llaman los montes los Pirineos. Ahí paran la expansión musulmana por un lado, y por el otro lado los musulmanes no van más para arriba, porque más para arriba ya empieza el frío y ellos son gente de tierra caliente, como diríamos acá. Entonces resulta que ahí hay un punto donde paran la invasión, y ese punto se va a definir ya, digamos, ya en la parte española se va a definir un punto hasta donde llegan los árabes y donde empiezan los reinos cristianos. El punto que define el mundo árabe del mundo cristiano, en el punto donde se delimita hasta donde no pueden subir, eso se llama la marca de España. Entonces, es el límite que define el mundo musulmán del mundo cristiano.
De ahí para arriba son los reinos cristianos. Va a haber dos grandes marcas, la marca de España y la marca de Austria. Pero esta, la nuestra, es la marca de España. Obviamente, los que cuidan la marca son los marqueses. Y eso después va a quedar organizado en los sitios que cuidan la marca, en los condes, los condes que cuidan los condados, los duques que cuidan los ducados, y eso va a ser el esquema de la nobleza europea, según el territorio que a usted le... Que si él es capaz de hacerle sentir la belleza y el esplendor de la nieve de las sierras de Granada en Córdoba, que si ella se iría con él. Entonces ella le dice que si él es capaz de lograr ese milagro, ella lo haría. Entonces el hombre lo que hace es que siembra su gran palacio que se llama Medina al-Sahara. Y en Medina al-Sahara, él llena eso de azahares y azahares y azahares. Y el día que todos los azahares están totalmente florecidos, cuando eso está completamente hermoso, la lleva. Y los azahares florecidos, alrededor del esplendor y la magnificencia de Medina al-Sahara, la hacen sentir a ella la belleza de lo que había visto siempre desde su ventana en las sierras de Córdoba, en las sierras de Granada. Y entonces, cuando ella siente esa misma poesía en Córdoba, que tuvo toda su vida en Granada, decide apoyar y corresponder al amor del califa y vivir con él allá. Y lo que es hoy Medina al-Sahara está enmarcado en el amor de ese califa y su mora que vio en los azahares florecidos la poesía de lo que eran los copos de nieve de Granada. Y Granada se convierte en una ciudad de una belleza tan impresionante que tienen muchas leyendas acerca de la belleza de la ciudad. Una de las leyendas de cómo sería de hermosa, que no verla sería lo más triste que le pasara a alguien. Y alrededor de eso hay una leyenda que es la que vamos a ver después. Campos de lluvia y no sale sol. La historia es que Granada es tan bella, tan hermosa, que hay una leyenda en la ciudad que un ciego le pidió limosna a una señora y la señora se quedó pensándolo y entonces otro personaje le dice: dadle limosna, señora, que no hay infortunio más grande que el de ser ciego en Granada. Y claro, uno mira Granada y uno dice: no, debe ser muy tenaz uno ser ciego acá, porque es demasiado hermosa. Porque está el Albaicín todo vestido de blanco, porque está la Alhambra, que es impresionante, y con la Alhambra empiezan las historias también de ellos, los mitos y las leyendas. Cuentan que uno del rey Aben Habuz, rey de Granada, quería descansar ya en la vejez, porque había sido un príncipe que había conquistado grandes territorios y ya quería estar fuera de los peligros de la guerra. Entonces él tomó todas las precauciones para poder estar tranquilo y se fue en ese momento a la Alhambra y buscó un consejero que le ayudara a fortalecer las posesiones y todo eso y a buscar un sitio donde pudiera estar en paz. Pero resulta que los asedios de la época hacían muy difícil que él estuviera en paz. Y buscó un gran astrólogo, y uno de los más majestuosos y de los más sabios, un tipo que tenía la barba hasta la cintura, que tenía unos ojos penetrantes, una inteligencia sobrehumana, era grave, majestuoso, era más tenaz que cualquier mulada de Granada. Este personaje, mejor dicho, era el tremendo. Entonces este personaje llega y lo ve afligido y empieza a contarle de toda la sabiduría que él ha conocido en Egipto. Y él ha visto que en Egipto había esfinges como la figura de un carnero y encima la de un gallo que giraban alrededor como de una veleta, y que eso
le sugería a la gente que si había amenaza de invasión, giraban en la dirección en la que estaba el toque, cuidar, proteger o tener. Entonces ahí está la marca. Eso lo vamos a dejar durante el relato del mundo musulmán porque están ahí. Ahora, de ahí para adelante viene el mundo cristiano, pero dentro del mundo de Al-Ándalus hay cristianos, hay judíos y hay musulmanes, y ellos van a crear un clima político de tolerancia, un clima político que va a favorecer el surgimiento de una gran, enorme, maravillosa civilización. La llegada de los omeyas a la península ibérica va a marcar un pico de civilización, y en sus mejores momentos en el siglo X, Córdoba va a ser una ciudad como la Alejandría de su tiempo, como la Atenas del siglo V a.C., como la Florencia del Renacimiento. Va a ser, hay momentos en que la civilización se faja, ¿no? Y se viene de maravillas, o sea, no todo es desolación, hay épocas verdaderamente brillantes, espléndidas en la historia. Y la época del Califato de Córdoba es uno de los picos más altos de la civilización humana en toda la era de los últimos tiempos de Occidente. Entonces, ellos van a estar allá y van a crear uno de estos climas donde es posible todo. Estos climas se hacen posibles por la tolerancia. Es lo primero que es necesario para que se desarrolle el pensamiento, porque donde hay intolerancia al pensamiento tiene cualquier cantidad de problemas. Entonces ellos desarrollan la tolerancia, tienen una profunda espiritualidad. La profunda espiritualidad que tienen está ligada a la tolerancia porque los tres se reconocen como las religiones del libro. Cristianos, musulmanes y judíos son pueblos del libro, son pueblos de la Biblia, de la Torá, del Corán. Entonces se reconocen como pueblos de un mismo Dios y se empiezan a respetar. Y se crea la Escuela de Traductores de Toledo. Y la Escuela de Traductores es donde se van a traducir una gran cantidad de textos que preservan toda la civilización que quedaba de la antigüedad. Entonces, digamos, ellos van a hacer una síntesis del saber de la antigüedad y van a crear una cantidad de saber nuevo. Van a desarrollar la medicina. Ellos es que es bien interesante lo que hacen porque ellos no tienen esa dicotomía, esa división que mucho más adelante haría Occidente entre el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la espiritualidad. Porque el tipo de sociedades teocráticas que hubo en el resto del medioevo hacía que la ciencia no se pudiera desarrollar en Occidente sin entrar en contradicción con la fe. Entonces, durante mucho tiempo primó la fe y la ciencia quedó rezagada, y luego primó la ciencia y la fe quedó totalmente desacralizada. Esta gente logró las dos cosas: desarrollar un nivel científico muy importante sobre la base de una profunda espiritualidad en una visión integral del mundo. Entonces, por eso es que esta gente tenía los trasplantes de córnea, conocían la encefalitis, conocían las enfermedades, conocían un nivel de desarrollo en la medicina, en la cirugía. Los instrumentales médicos que hay en la Torre de la Calahorra uno no se los imagina, y era de la medicina de Avicenas. Y más adelante, ya en tiempos, en el siglo XI es cuando va a llegar Averroes con las traducciones de Aristóteles, y van a llegar con todos los saberes de la antigüedad. Y todo esto va a juntar un clima intelectual, poético, científico y espiritual sin precedentes en su tiempo. Entonces, en esta época, ellos son un pueblo mágico y un pueblo lleno de historias de amor. Entonces son las historias de amor que se cuentan en estas épocas, son absolutamente hermosas, porque cuentan de en Granada, digamos, los centros más importantes son Córdoba, que es como la capital del califato, y Granada. En Granada hay una sierra nevada que permanentemente está siempre cubierta por los copos de nieve. Entonces allá había una mujer mora, de la cual se va a enamorar profunda y perdidamente un califa. Y se va a enamorar de ella de la manera más impresionante. Y le dice que se vaya con él a Córdoba. Y ella le dice que ella no se puede ir con él a Córdoba, porque ella no puede vivir sin la nieve de las Sierras Nevadas de Granada. Entonces él le dice: primera bestia, la carga de la primera bestia que atraviese la puerta del reino invisible es para mí. Esa es su promesa. Listo, no hay problema, hágale. Entonces empiezan a hacer el reino invisible mediante palabras, encantamientos y hechizos. Y el primer caballo
que atraviesa la puerta del reino invisible es el de ella. Entonces el astrólogo le dice al rey, acuérdese de la promesa. No, pero ¿cómo así? Perro del desierto, le dice, ¿cómo le ocurre? Después de que le decía sabio, filósofo, astrólogo tremendo, ahora le dice perro. ¿Cómo le ocurre que yo le voy a dar a mi princesa? No, eso no faltaba más. Su palabra es palabra, le digo. Y usted prometió eso. Dice, pero entonces ¿para qué me hizo el encantamiento si me toca darle la princesa? Entonces cuando el astrólogo se da cuenta que el rey no va a cumplir su palabra, toma a la princesa con el caballo, pronuncia las palabras mágicas y se vuelve invisible y se va con todo y talismán. Y después ya las invasiones asolarán los castillos y ya después las fortalezas no se van a poder defender y el rey queda totalmente desconcertado porque la avaricia de ambos los llevó a la perdición y a él lo deja en la soledad, y la locura de la hechicera efectivamente prácticamente acabó con el reino. Dicen que debajo de la fortaleza de la Alhambra, si uno se queda realmente silencioso y escucha con atención, se puede todavía escuchar la lira de plata de la hermosa princesa Goda con la que se quedó el hechicero. Dicen que el hechicero y la princesa, que el astrólogo y la princesa aún viven bajo la montaña de la torre donde está edificada la Alhambra y que la lira se escucha en los tiempos en que el silencio interior lo permite. Estas historias van contando la manera como ellos concebían la magia y cómo concebían los amores. Todo esto está salpicado de historias de amor, y de las historias de amor que se recuerdan son las historias de las tres princesas moras. La historia empieza cuando un rey moro se enamora de una cristiana y la lleva a su reino, y la cristiana finalmente termina adoptando su fe y le va a dar 3 princesas. La cristiana llega ya con su ama de llaves, y la Khadija, que es el ama de llaves, y las 3 princesas nacen y son muy bonitas, y hay un presagio que dice que cuando las princesas vayan a estar en edad de casarse, se van a requerir medidas especiales. Entonces las 3 princesas van creciendo. Para eso, como está advertido, entonces va y las mete en un castillo para que allí puedan estar protegidas de cualquier cosa que les va a pasar. Entonces las lleva para un castillo salobreña y allá las va a tener rodeadas y aisladas para que no les vaya a pasar nada de aquella predicción que se habla. Esas 3 princesas, de ellas la menor se llama Zoraida, y ese nombre es el que tenemos que tener en cuenta para todo lo que les va a pasar. Entonces las 3 princesas, las 3 morillas que estaban allá, van a tener toda una historia, van a vivir, van a estar contentas y todo eso. Y un día, cuando las van a trasladar, porque ya se hicieron grandes, las van a trasladar, y entonces en el traslado impiden que las miren, corren a todo el mundo para que nadie las mire, pero eso con las princesas no es posible. Alguien las va a mirar, y ahí vamos a entrar a cumplir la vieja predicción de las 3 princesas, de las 3 morillas que se van a enamorar.